Hay una alabanza que se llama Vasijas Rotas. Hoy quiero tocar este tema que se llama Vasijas Rotas. Y quiero leer un texto ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 26, 28. Quiero que tengan su Biblia ahí abierta. La primera carta a los Corintios 1, 26 al 28. ¿Listos? La palabra del Señor dice así. Quiero que ustedes me sigan. Dice la palabra de Dios así. Primera de los Corintios, capítulo 1, 26 al 28. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto es la Reina Valera, la traducción, la palabra de Dios en traducción Reina Valera. Quiero leérselos en la traducción al lenguaje actual. Quiero que pongan mucha atención lo que dice el texto. Este texto que vamos a leer en Reina Valera se oye muy padre, muy hermoso en la traducción Reina Valera. Pero miren lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice así. Dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Déjenme orar y agradecerle a Dios. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos profundamente este tiempo. Te pido, mi Dios, que uses nuestras vidas en esta tarde, que el mensaje sea claro y preciso, Señor. Te ruego que tomes la mente de mis hermanos, mi mente, Señor, y que nos guardes. Que eches fuera de aquí todo lo que no edifique, todo pensamiento que no glorifique tu nombre, échalo fuera, Señor. Permite que cada uno tengamos un oído sensible a tu palabra y que tu voz llegue hasta lo profundo de nuestro corazón en esta mañana, Dios. Nos ponemos en tus hermosas manos, Padre, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy se llama Vasijas Rotas. Y a través de este texto quiero tomar tres puntos importantes. Tres puntos importantes, el cual primer punto quiero tocarlo y se llama: Dios nos llama y nos forma. Dios nos llama y nos forma. ¿Y quién éramos nosotros antes de llegar a Cristo? No sé si recuerden por ahí en sus vidas, antes de llegar a Cristo, ¿quiénes éramos nosotros? Nos hemos puesto a pensar. Yo creo que los que tenemos más tiempo en el Evangelio, a lo mejor sí podemos hacer una recapitulación. ¿Quiénes éramos antes de llegar a Cristo? ¿O quiénes éramos antes de que alguien nos presentara al Señor? ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Cómo era nuestra condición? Yo sí me acuerdo de la mía. Mi vida era arrogante. Era llena de vicios. Mi vida yo pensaba que todo lo sabía, que todo lo conocía. Pensaba que conocía a Dios, era lo más tremendo. Pero cuando alguien se acerca a mí y me presenta el plan de salvación, cuando me presentan a Jesucristo, me di cuenta de que no sabía nada. Me di cuenta de que ni siquiera conocía a Dios. Cuando escuché su voz, entendí que Dios no se mueve de maneras diferentes a las que yo pensaba. Cuando yo no conocía a Dios, pensaba que Dios beneficiaba a las personas que tenían más poder, a las personas que realmente les iba bien. Yo pensaba que Dios beneficiaba solamente a ellos, y que a los que teníamos una posición más
menos decente en la sociedad, pues que no nos beneficiaba. Ese era mi pensar. Cuando escuché su voz supe que no, supe que todas las personas estamos al mismo nivel para Dios y que todos somos de suma importancia para Dios. Ahí fue donde me di cuenta que realmente Dios tenía el mismo sentir y el mismo amor para todas las personas. Sí, y esto a veces nosotros podemos llegar a pensar en nuestra mente que Dios no nos ama. Sí, podemos llegar a pensar en alguna ocasión que somos menos que los demás, pero en la realidad Dios a todos nos ve por igual. Somos nosotros los que nos hacemos sentir menos que los demás. Somos nosotros los que a veces nos sentimos inferiores a los demás. Son las circunstancias, es nuestra forma de pensar. Tal vez es nuestra forma de ver la vida la que nos mantiene así. La cultura, nuestra educación es la que nos hace pensar que somos inferiores a los demás. Porque el ser humano por naturaleza se compara. El ser humano por naturaleza siempre se está comparando con uno y con otro. Y ese es el accionar. Y si no te comparas tú, alguien más te lo hace. Y eso impacta en tu mente. Eso te hace sentir inferior a los demás. A veces nosotros por esa consecuencia nos sentimos mal. Y decimos, no puedo hacer nada. Hay ocasiones, fíjense, hay ocasiones en que este sentimiento de inferioridad viene a nuestra vida. ¿Sí? Y se los digo porque sé que pasa en sus vidas. Y sé que pasa en la mía. Pero este sentimiento cuando llega a nuestra vida, debemos de tener mucho cuidado porque es una trampa. ¿Sí? Porque si no lo tomamos desde la perspectiva humana, es decir, cuando vemos a alguien que tiene un talento, que vemos a alguien que es muy inteligente, que tiene muchas cosas y nos comparamos al lado de él, pues nosotros decimos, híjole, no, pues yo no puedo. Nos sentimos inferiores, pero esto puede ser una trampa muy sutil, porque muchas veces nosotros nos justificamos para no obedecer la tarea que Dios nos ha dado. A veces nos justificamos y decimos, no, es que yo no puedo hacerlo, mejor que lo haga alguien que sí puede. Y no es así. Esto muchas veces es una justificación para no obedecer o hacer la tarea que Dios ha puesto en nuestra mano. Por eso el llamado de Dios es importante. El texto dice que Dios nos eligió, a todos nosotros. Dios nos eligió. Y no porque no vengas a la iglesia no te eligió. Si estás aquí hoy es porque tú escuchaste el llamado de Dios y porque Dios te ha elegido a ti para llevar una tarea y para cumplir un propósito en la vida. A veces nos sentimos inferiores a los demás debido a nuestra apariencia, a nuestra inteligencia, a nuestras capacidades. A veces eso es lo que nos lleva a sentirnos inferiores, nos comparamos con los demás y pensamos que no somos tan buenos como ellos. Y eso es tremendo. Sin embargo, esto no es lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuántas veces tú mismo te has sentido así? No me contesten. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido inferiores a los demás? En el trabajo, en la escuela, en la misma familia. ¿Cuántas veces las personas nos han hecho sentir que no valemos nada? ¿Cuántas veces nos han hecho sentir eso? Muchas veces. Muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces te han despreciado por ser lo que eres? Yo creo que más de una vez. Nos han despreciado mucho. Pero déjenme decirles que Dios nos ha creado a su imagen. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, muy parecidos a Él físicamente. Dios nos creó así. Y nosotros tenemos que entender que por nuestras apariencias no podemos ser desechados. Por nuestras capacidades no podemos ser desechados porque Dios nos eligió, Dios nos tomó. Y Él, fíjense, Él, a una persona que llegó, que conoció a Cristo y que decidió entregarle su vida, Él, Dios, a través de Cristo, nos mete en un proceso cuando llegamos a los pies de Cristo. Nos mete en un proceso Dios y nos está transformando cada día. Cada día nos está formando a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué yo les digo esto? Porque no hay forma, fíjense, y es interesante esto, no hay forma en que ocurra un cambio real en una persona si no está Cristo en ella. Un cambio sin Cristo en una persona sería falso, sería irreal, sería vano, no habría un cambio real.
El único motivo para que una persona sea transformada continuamente y esté en ese proceso es que Jesús esté en ella. Mientras, imposible, no se va a poder. Lo pueden hacer en sus fuerzas, pero ¿qué creen que va a pasar? Van a volver a caer, van a volver a flaquear. Así que no es por ahí. Tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. No hay forma en que ocurra un cambio real en una persona si Cristo no está en ella. Jesús es experto en formar gente común u ordinaria en persona extraordinaria. Él es experto en hacerlo. Miren, Jesús a los discípulos, cuando los tomó, ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál era su oficio? Eran pescadores la mayoría, otros eran recaudadores de impuestos. Pero Jesús cuando los llamó, no los llamó como pescador, vente, cobrador, vente, no. Él les hablaba no como lo que eran, como lo que quería que llegaran a ser algún día. Jesús les hablaba así a ellos. Y yo sé que muchos de nosotros nos sentimos gente común, gente ordinaria, y es bueno sentirnos así, porque no somos más que los demás. Pero Dios quiere hacerte algo extraordinario delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que nos falta para pasar de ser ordinarios o gente común a extraordinarios? Ese extra. Y ese extra se cultiva en la oración, en la obediencia, se cultiva en la intimidad con Dios. No porque Dios nos haya elegido vamos a ser más que los demás, no. Ni vamos a ser superiores y extraordinarios a los demás, no. Lo que va a pasar cuando seamos unas personas extraordinarias es que vamos a ser más humildes delante de sus ojos. Unas personas que dependan totalmente de su presencia en su vida. Eso es lo que va a pasar. Nosotros a veces lo que nos falta hacer es ese extra, dar ese extra en nuestra relación con Dios. A veces no queremos dar ese extra. Por eso siempre Dios nos llama. Y cuando somos obedientes a ese llamado, cuando Dios nos elige y somos obedientes a ese llamado, Dios nos pone en un proceso de transformación. Y yo les aseguro que muchos de nosotros hoy estamos en un proceso de crecimiento. Si no muchos, todos estamos madurando. Estamos creciendo a través de un proceso en el cual Dios nos ha puesto. Y sé que en esos procesos, en este momento, no se encuentra ningún rico, ningún sabio, y no se encuentra ningún poderoso. Solamente ¿quién? A los que Dios ha elegido y a los que Dios ha decidido hacerlos de ordinarios a extraordinarios. Por eso cuando Dios nos llamó, a muchos de nosotros estábamos rotos. Cuando Dios nos escogió, por eso les hice la pregunta ahorita, ¿cuál era nuestra posición antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era nuestra condición? Muchos de nosotros estábamos rotos, estábamos fracturados, quebrados. Otros no, otras las circunstancias nos trajeron a Cristo. Pero lo que sí les puedo decir es que Él nos eligió y nos tomó. Así dice el texto. Dios nos eligió y nos puso en ese proceso de formación, de crecimiento, de madurez, para hacer de algo común, algo extraordinario, para hacer de una vasija rota una obra de arte en tu vida. Dios quiere hacerte una obra de arte. Ese texto me encanta porque nos lleva a pensar cómo la gente nos ve a nosotros y cómo Dios nos mira a nosotros. Dice el texto en el versículo 26, dice, no te olvides de tu vocación, no te olvides quién eras antes de llegar a Cristo. No te olvides, porque no somos más que los demás, en ningún momento. Por eso como hijos de Dios, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a estar en un proceso de formación, siempre, en un proceso de crecimiento, de conocer más a Dios, de ser más humildes, de depender más de su presencia en nuestra vida. Por eso Él siempre se encuentra trabajando en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Él siempre está trabajando y siempre trata de hacernos extraordinarios. Siempre. ¿Quiénes son los que no queremos hacerlo? Nosotros. A veces nos sentimos tan poca cosa que decimos, yo no lo merezco. Mejor que lo hagan los que sí pueden, los que sí saben. Pero los que sí saben no aman a Dios. Los que conocen no aman a Dios.
Dios te eligió a ti para que seas tú. Así que, dicen, miren, David tenía un llamado, ¿sí? David tenía un llamado. Y Dios, cuando lo llama a servir, Dios lo pone en un proceso, desde que era pequeño. Dios lo pone en un proceso de formación. Lo capacitó, lo llevó, lo enseñó. Pero a David pasó algo ahí con sus hermanos en la casa de Isaí. ¿Qué pasó? Lo despreciaron por ser quien era. A David lo despreciaron por su apariencia, por ser quien era, por su oficio, ¿sí? Pero Dios a David lo había elegido. Y desde pequeño Él lo puso en un proceso de formación. Lo mandó al campo. Lo mandó al campo a apacentar ovejas. Y la parte interesante de David es que David amaba esas ovejas. Él daba su vida por ellas. Él, cuando estaba en el campo, pasaba tiempo con Dios, hablando con Él. Sin saber, él estaba en un proceso de formación, de crecimiento. Dios ponía tal vez leones y osos para formarlo, para darle ese valor, esa valentía, porque iba a llegar un momento en que tenía que hacerlo. Dios estaba enseñando a David a afinar su puntería ahí en el campo. Y David va a llegar un momento en que iba a tener que enfrentar la peor prueba de su vida, enfrentar a Goliat. Pero él estaba en un proceso y Dios lo tomó desde pequeño. Y David, de alguna manera, fíjense, cuando David tomó la decisión de ir a enfrentar a ese gigante, con su presencia, con la decisión que tomó David, David le demostró a los escuadrones de Israel que no se necesitaba ser un super soldado para enfrentar a Goliat. ¿Qué necesitaba David solamente para ir a enfrentar a Goliat? ¿Qué necesitaba? Tener fe. ¿Qué más necesitaba? Saber que Dios iba con él. ¿Qué le dijo a Goliat? ¿Cómo le respondió? Dijo: yo vengo en el nombre de Jehová, de los escuadrones de Israel. Solamente bastaba su presencia y su confianza en él, en Dios, para poder enfrentar a ese gigante. Pero Dios lo formó, Dios lo transformó. David fue desechado por sus hermanos, pero Dios tenía un propósito que cumplir con él. Por eso nosotros, cuando Dios nos elige, en automático nos pone en un proceso de formación. A veces no sabemos que estamos en ese proceso, y a veces sí sabemos y queremos salir huyendo de él, pero no sabemos cómo va a impactar tu vida más adelante. No sabemos para qué Dios te está formando. Necesitamos preguntárselo. Dice en el verso 26, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. David no ocupaba un puesto importante. David no era alguien importante, ni mucho menos pertenecía a una familia importante. Su papá era profeta solamente. Su papá era alguien que amaba a Dios. Pero David no tenía un puesto importante en la sociedad. Él era un pastorcillo de ovejas, desechado por sus hermanos y por su propio papá, pero tomado y elegido por Dios para cumplir grandes propósitos en la vida. Dios lo tomó a David y lo formó para hacer de lo que no era, hacer algo especialmente extraordinario. David, a los ojos de Dios, dice que tenía un corazón conforme a Él, conforme a Dios. Un corazón parecido al de Dios. Eso es lo que quiere decir. Tenía características que se parecían a Dios en su pensamiento. Entonces, si Dios nos eligió a nosotros, es porque Dios vio algo en nosotros. Y Él quiere tomarnos, quiere formarnos. Quiere que sigamos creciendo, madurando. Quiere que afinemos esa puntería también, porque las pruebas van a venir, los gigantes vienen en nuestra vida. Tenemos que estar listos. Fíjense, Dios mantuvo a David por mucho tiempo en el campo, lo capacitó, formó su carácter, formó el carácter de David. Eso es lo que más me interesa, nos impresiona. Dios formó el carácter de David, porque nadie toma una decisión como la tomó él. David sabía que iba Dios con él, por eso se atrevió a tomar esa decisión. Y a veces nosotros no queremos hacer frente a los problemas porque dudamos cómo nos vaya a ir. Tenemos que entender que en cada situación que venga a nuestra vida, Dios va a estar con nosotros. En cada situación que venga a nuestra vida, Dios va a estar al frente con nosotros. Tenemos que ser susceptibles a esto.
Fíjense, muchas veces las personas a nosotros nos ven como raros por ser quien somos. Nos ven como extraños, nos ven cosas raras. Y más cuando estamos dando testimonio de Cristo. Nos ven raros, nos juzgan de locos. Porque para muchos somos viles y despreciables. Pero para Dios somos de alta estima y para sus ojos. Y Él no desaprovecha cada circunstancia que estés pasando. Por lo que Él la va a usar para tu crecimiento. Dios la está usando para que crezcas. Para que formes tu carácter. Para que no dejes un carácter inconcluso. Para que no te medio formes. Para que te formes. Para que madures. Para que crezcas. Eso es lo que Dios está haciendo. Cualquier situación en la que estés pasando hoy. No importa cuál sea. Si eres un pequeño, un joven, un niño, no importa cuál sea. Dios te eligió y Dios te está formando para algún propósito más adelante. Dios forma personas comunes u ordinarias en extraordinarias a través de los procesos. No importa quién seas. No importa quién seas. Por eso te escogió. ¿Quién estaba con David en el campo cuando estaba en su proceso de formación? ¿Quién estaba con David cuando mató un león? ¿Quién estaba con David cuando mató un oso? La Biblia no registra. Estaba él solo y Dios. Hay ocasiones en que nosotros estamos en un proceso y queremos que nos acompañen y que nos sobrelleven y que nos lleven. Es bueno, pero va a haber momentos en que vas a tener que estar tú, tu problema y Dios. Y vas a tener que hacer el frente tú solo. A cualquier situación. Por eso a veces nosotros tenemos que entender que no debemos de temer a esto, porque Dios va con nosotros. Y hay momentos cuando estaremos solos con Dios y con nuestro problema, pero a veces, hermanos, esto es lo que les quiero decir, a veces nos aferramos a lo que siempre hemos sido, o a lo que éramos antes de venir a Cristo. A veces nos aferramos tanto a eso y no permitimos que Dios nos transforme y nos encharcamos. Nos quedamos estancados y no permitimos que Dios transforme nuestro carácter y dejamos ese carácter, como les decía ahorita, inconcluso y damos vestigios de lo que éramos antes de llegar a Cristo y nos parecemos tanto a las personas del mundo, a los que se creen sabios, a los que se creen importantes, porque no le damos el lugar a Dios. Creemos que somos más que los demás. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos pone en ese proceso de crecimiento, de conocerlo a Él, de madurar en su presencia, de crecer. Y a veces las pruebas vienen fuertes a nuestra vida, pero ¿qué si Él va con nosotros? ¿Qué si Él está ahí? Pablo entraba de una prisión, salía de una y entraba a otra, y salía de una y lo prediraban y lo golpeaban. ¿Y qué? Él seguía alabando a Dios. La Biblia habla de Pablo como uno de los apóstoles más grandes que hubo. Y eso porque conoció a Cristo. Dios lo metió ahí, lo puso en ese proceso. Igual a David, ¿sí? A veces, nosotros nos ven como raros por eso, porque dicen es cristiano y pues no se ve que sea creyente. No se ve que ame a Dios. Y lejos de mostrarle a un mundo arrogante que se cree sabio las maravillas de Dios, los confundimos más. Cuando decimos yo creo y amo a Dios, Dios es mi Dios, y hacemos cosas que no están bien, confundimos a esas personas y les damos pie para que hablen mal de nosotros, para que nos juzguen, nos vean como viles y despreciables y hablen mal de Dios. Por eso es necesario saber esto, hermanos. Por eso no debemos de olvidarnos de dónde nos tomó Dios, de dónde nos tomó y la condición en la que nos encontró, y hasta dónde nos ha llevado y hasta dónde nos va a llevar Dios. Por eso el segundo punto que quiero hablar hoy es de que Dios nos forma para un propósito. El primer punto, ¿se acuerdan cómo se llama? Dios nos llama y nos forma. Y el segundo punto es, Dios nos forma para un propósito. Dice ahí el texto en el 27, dice que si no de lo necio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Traducción lenguaje actual dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan
que no saben nada. A veces nosotros nos sentimos tan confundidos que no encontramos un propósito en la vida. A veces decimos, ¿cuál es mi propósito? Preguntamos aquí, le preguntamos al pastor, le preguntamos al hermano, le preguntamos a todos. Y le preguntamos a Dios, ¿cuál es el propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida, Señor? Yo creo que alguno de ustedes ha hecho esto alguna ocasión. Y venimos a la iglesia tantas veces, tomamos nuestra Biblia, leemos, venimos a discipulados y decimos, Señor, pues, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es mi propósito? Nos confundimos tanto. Y a menudo pensamos que Dios usa a las personas que están más preparadas para puestos de relevancia en la sociedad o en el mundo o en la iglesia, ¿sí? Pero no es así. Dios nos ha tomado a nosotros porque Él confía en que nosotros lo vamos a hacer. Dios usa nuestras vidas como Él quiere. Usa a quien quiere y donde quiere. Este texto que leí ahorita es muy importante de saber por qué Dios nos eligió. ¿Por qué Dios nos eligió? Lo veíamos hace rato, ¿no? Nos eligió para un propósito y nos está formando para llegar a cumplir ese propósito, ¿sí? Pero en el camino, Dios en muchas ocasiones nos ha usado. Nos ha usado para que nuestra vida sea de impacto para muchas personas que no conocen a Dios y creen saberlo todo y con sus acciones lo niegan. En este caminar, hermanos, de la presencia del cristianismo, cuando llegamos a los pies de Cristo, en este proceso que Dios nos pone, hay ocasiones en que Dios nos pone en situaciones ahí medias raras y no sabemos nosotros por qué estamos ahí. A veces estamos en algún lugar y decimos, Señor, ¿por qué hoy estoy aquí? ¿O por qué aquella persona me la pusiste aquí? No sabemos, pero Dios tiene planes. No sabemos cómo nuestra vida va a impactar a alguien. No sabemos cómo, si ponemos una publicación ahí en Facebook, va a impactar a alguien. No sabemos. Nosotros en este caminar tenemos que ir preparándonos, tenemos que ir avanzando. No importa quién sea, no importa nuestra apariencia, y lo que importa es la relación y la fe que tengamos con Él en este caminar. Dios va a usar a quien quiera, donde quiera y cuando Él quiera. Tenemos que estar preparados nosotros. Por ejemplo, fíjense, hay casos en la Biblia de cómo Dios escoge a personas ordinarias y las hace personas extraordinarias, ¿sí? ¿Por qué no eligió al joven rico? Al que se acercó a Jesús queriendo heredar la vida eterna. ¿Por qué no lo eligió a él? ¿Por qué no le dijo, vente, sígueme? ¿O por qué el chavo no quiso, este joven rico no quiso ir con él? Jesús le dijo, puedes ir conmigo si haces una cosa. Dijo, vende todo lo que tienes. Y él no lo quiso hacer. Él prefirió, pensaba que las riquezas eran mejor que todo y que los pobres no merecían nada de eso. Así que este hombre rico se cerró la puerta él solo, pero Dios escogió a alguien, personas comunes u ordinarias para hacerlas extraordinarias. A Abraham, el padre de la fe, Dios lo escogió para ser padre de muchas naciones, de muchas naciones. A Moisés, un pastor que mató a un egipcio, Dios lo escogió para ser el libertador de Israel. A los discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, Dios los preparó para en ellos empezar a fundar su iglesia. Dios los eligió a ellos. Entonces, hay un personaje en la Biblia, déjenme decirles, de quien nadie habla, que su vida fue de impacto para dos personas y para una nación. Hay un personaje en la Biblia de quien nadie habla, es más, no menciona ni su nombre. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces nosotros nos sentimos tan poca cosa, o a veces nosotros estamos en lugares donde no entendemos por qué estamos ahí, o a veces Dios nos mueve de un lugar a otro y no sabemos por qué lo hace. A veces Dios nos mete en situaciones tremendas que no sabemos por qué estamos ahí. A veces Dios nos quita cosas y no entendemos. No tenemos por qué entender a Dios. Esta mujer que les quiero hablar, que nadie habla en la Biblia,
nada más que se oye ahí en el libro de Reyes. ¿Alguien ha escuchado hablar de la prisionera del rey Naamán? Del oficial Naamán. ¿Quién ha escuchado de ella? Era una mujer judía. El ejército de Siria, cuando fue a Israel a atacar a Israel, se la llevaron prisionera. Y ella era trabajadora ella ayudaba a la esposa de Naamán. Y Naamán era el general de los ejércitos de Siria. Servía al rey de Siria. Esa mujer, cuando Naamán, fíjense, Naamán estaba leproso. Tenía lepra ese hombre. Y esta mujer escuchó que buscaba, que había gastado mucho dinero, que tenía aquí y allá, y que ya no sabía qué hacer este hombre. Y él era muy importante en la nación, porque era el rey, el general de los ejércitos de Siria. El rey le extendió una carta. Cuando a esta mujer le sugirió, escuchen bien esto, esta mujer le sugirió a la esposa de Naamán que fueran a Israel. Israel y Siria estaban en conflicto. Le dijo, ve, en Israel hay profeta. Una mujer insignificante, era una niña, dice la Biblia que era una niña, era una prisionera. ¿Por qué estaba ahí? No sabemos. ¿Por qué Dios la puso ahí? No entendemos. Pero ella estaba ahí. Y ella le hizo una sugerencia. Vayan a Israel, allá hay profeta. Entonces Naamán fue con el rey y le dijo, rey, extiéndeme una carta para ir con Eliseo. Y le extendió una carta. Y cuando llega el rey, Naamán con sus ejércitos poderosos a ver a Eliseo, Eliseo le manda a decir, Eliseo no sale, le manda a decir, y el rey, Naamán se enoja. Dice, ¿cómo? Pues si yo soy Naamán, o sea, poderoso ejército de Siria, viene a ver a un profeta. ¿Por qué no sale a verme? Y lo único que le dijo, Eliseo le dijo, ve y dile, mandó a alguien, ve y dile que vaya al Jordán a lavarse 7 veces. Y él no hizo caso, no dijo, pero pues mis ríos de mi nación son mejores que ese. Y se regresó, se fue, no hizo caso. Y nuevamente volvió a ser sugerido otra vez y lo convencieron de que fuera. Entonces Eliseo le dice nuevamente, ve y sumérgete en las aguas. Se sumerge en las aguas por 7 veces. Dice que en la 7ª que salió su lepra fue quitada. Su lepra fue quitada. ¿Y quién fue la persona que influyó en esa decisión? Alguien vil, alguien insignificante. ¿Y a quién humilló Dios? A 2 poderosos, al rey, a Naamán y a toda una nación. ¿Sí? De lo vil y despreciable, de lo que nadie quiere, Dios nos pone y nos toma y nos pone en lugares específicos para ser de bendición. Él nos forma para ser de bendición a alguien más, nos llama, nos pone, nos sitúa, nos deja. A esta mujer, hermanos, de verdad, era una prisionera, sirvienta en casa, en países ajenos. Por eso a veces cuando estamos en situaciones que no entendemos, tenemos que seguir orando a Dios. Tenemos que seguir pidiéndole su gracia a nuestras vidas, porque no sabemos qué va a hacer. No sabemos cómo va a impactar a los demás. Así que, hermanos, estemos siempre atentos a eso. Miren, el último punto que quiero tocarles habla a través de esta mujer. Dice que, bueno, Dios nos da un propósito para ser de bendición. Es el último punto que quiero tocarles. Dios nos da un propósito para ser de bendición a las personas. Por eso, al igual que esta mujer, Dios siempre está buscando lo que les decía al principio. Siempre está buscando personas ordinarias, personas comunes, personas que le amen, personas que realmente busquen su presencia, para hacerlos de personas comunes a personas extraordinarias. ¿Sí? Dios no nos va a dejar, hermanos. Debemos de tener siempre en mente eso, ¿sí? Y el tercer punto es, Dios nos da un propósito para ser de bendición. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Último punto, Dios nos da un propósito para ser de bendición.
Nosotros no éramos alguien en algún tiempo, no éramos alguien de importancia en algún tiempo. Tal vez éramos importantes para nuestra familia, para nuestros papás, pero para la sociedad no éramos importantes. Para Dios éramos importantes. Pero si hoy Dios nos tomó, hoy, créanme y les digo, somos importantes para Dios. Si no fuéramos importantes para Él no nos formaría, no nos ayudaría, no estaría con nosotros. Pero lo que tienen que entender es que sí, Dios nos ha tomado a nosotros, nos eligió y Él nos está transformando cada día. Y créanme, hermanos, la influencia que tenemos nosotros como hijos de Dios en otras personas marca radicalmente la vida de otros. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra influencia como cristianos puede ser determinante en el accionar de Dios para otras personas. Puede ser determinante, ¿sí? Y el ejemplo más claro está en la Biblia. Fíjense, me encanta esta parte porque antes de que David fuera llamado al ministerio, antes de que David fuera llamado rey de Israel, dice en la Biblia que hubo ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda de este dato? ¿Cuántos hombres se unieron a David cuando andaba huyendo? ¿Cuántos hombres? 400 hombres se unieron a David, ¿sí? Y esos hombres, ¿alguien se acuerda quiénes eran, cómo eran? ¿Quiénes eran esos hombres? A esos hombres les llamaban parias. ¿Saben qué quiere decir parias? Lo que nadie quiere. Desechados, rechazados, menospreciados, viles, asesinos, rateros. Era todo lo que había. Dice que entre esos hombres eran 400. Muchos de ellos eran parientes de David, otros eran parias y otros eran forajidos. Así dice la Biblia, ¿sí? Y dice que muchos se unieron a David en la primera carta de Samuel 22:2. Dice que muchos se unieron a David, ¿sí? Unos estaban metidos en algún problema. Fíjense, porque esto se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy en día. Y se parece mucho a nuestras vidas. Y se parece mucho a las vidas de los que no conocen a Dios. Unos estaban metidos en algún problema. Otros debían mucho dinero, como nosotros también, ¿verdad? Otros no estaban satisfechos con la vida, como muchos de nosotros también. Otros tenían problemas con sus familias, como nosotros también. Estaban emproblemados. Y eran alrededor de 400 hombres. No eran 2, 3, eran 400 hombres. Y todos ellos se unieron a David. David se convirtió en su líder, ¿sí? Esa gente no era nada especial, hermanos. No era nada especial, sino era todo lo contrario. Eran posiblemente lo peorcito de aquellos tiempos y de aquel lugar. Era lo peor que existía. No había nada bueno en ellos. Pero cuando se unieron a David, todo en ellos, escuchen esto, todo en ellos comenzó a cambiar. Ellos no conocían a Dios, pero el que sí lo conocía era David. David conocía a Dios. Y cuando ellos se unen a David, todos empezaron a ser transformados, ¿sí? Empezaron a cambiar su mentalidad, empezaron a cambiar su forma de ser. Se preocupaban ahora unos por otros. Esto nos hace pensar a nosotros como hijos de Dios o como cristianos que todas las personas son importantes. No hay niveles en la sociedad. A lo mejor los de afuera que no conocen a Dios iban a poner estandartes, niveles, pero para nosotros los hijos de Dios no debe de haber diferencia entre las personas. Todos tienen derecho a una oportunidad. Todas las personas tienen derecho a reivindicarse, a conocer a Dios, a ser transformados. Todos, sin excepción. Por eso estas personas cuando se unieron a David, David no los desechó. Hace rato les comentaba que David tiene algunas características de Dios, tiene algunos pensamientos de Dios. Por eso Dios le dice que es un hombre conforme a su corazón, porque dice en la Biblia, cuando dice Jesús que al que a mí viene yo no le echo fuera. David pensaba igual. David, cuando llegaron esos hombres, a todos los abrazó, a ninguno desechó. David era pastor de ovejas. ¿Cuántas? No sabemos, pero también pastoreaba a estos hombres. Su vida era de bendición. Dios lo formó desde pequeño para propósitos.
Uno de sus propósitos era ese, formar a estos hombres también. Y nosotros no sabemos qué va a pasar. Tenemos que seguirnos preparando. Y aunque el mundo no comparte este sentimiento, aunque el mundo no comparte este pensamiento, para Dios todas las personas están al mismo nivel. Todas son iguales delante de sus ojos. Y a todos Dios les da la oportunidad de reivindicarse y de ser transformados. A todos. Dios no ve tu condición, hermanos. Dios no ve quién somos hoy o quién eras antes. Él lo que quiere es tener una relación contigo, una relación personal, orgánica, contigo. Quiere siempre estar instruyéndote, dándote palabra, haciéndote crecer, madurando. Él siempre quiere estar ahí contigo. Y siempre quiere que tu vida sea de bendición. Tenemos que ser creyentes aquí y creyentes allá afuera. Reflejar el amor de Cristo aquí y reflejar el amor de Cristo allá afuera y en casa, en todos lados. David, él sabía que Dios lo había elegido. Y David todo el tiempo que huyó en el desierto, sabía que ese era un proceso para él, porque en la cueva de Adulam los niños lo vieron. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él entendía que era un proceso para él. Y que en el momento en que Dios lo sentara en el trono, hasta ahí David iba a llegar. Porque ¿cuál era la recompensa si mataban al rey Saúl? ¿Cuál era la recompensa? Muerte al que lo matara. Y David lo sabía. Le cortó un pedazo de capa y dijo: mira, tuve la oportunidad y no lo hice. ¿Por qué? Porque me someto a Dios. Porque mi vida es de bendición y soy obediente. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando estamos en un proceso tenemos que dejarnos formar, que dejarnos crecer por Dios, de ser enseñados por Dios. A veces queremos salir huyendo de ahí y no nos formamos como debe de ser. Por eso tenemos que hacerlo así. Imagínense, hermanos, a veces para ser de influencia a personas con sus cabales bien puestos, que sean personas educadas, estudiadas. A veces para nosotros como hijos de Dios ser de influencia es difícil. Es difícil que podamos influir en ellos, pero no imposible. Pero imagínense para personas como estos parias, ser de influencia era casi imposible. ¿Sí? Pero para Dios no, porque Dios es un Dios de imposibles. Y a través de la vida de David, dice en la Biblia que a ellos, después de haber estado con David un tiempo, dice que la Biblia los llama como héroes. ¿Sí? Dios hizo de personas comunes u ordinarias, de lo desechado, de lo vil, de lo que nadie quería, hizo héroes. ¿Sí? Y eso es importantísimo porque vemos el poder de Dios. David fue de bendición a lo más vil y a lo desagradable de ese tiempo. Los hombres seguían a David. Estos hombres estaban emproblemados, endeudados. Dicen en algunos libros dice que eran la sombra de un ser humano, imagínense. O sea, ¿hasta dónde eran? ¿Qué eran esas personas? Y yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos esos sentimientos. Pero no es que Dios nos haga sentirnos así. Somos nosotros mismos los que nos sentimos así. Inferiores a los demás. La única alternativa que estos hombres tenían es que podían refugiarse con David, porque ellos no conocían a Dios ni su amor, pero David sí, y David se los mostraba. Por eso la vida de David fue de bendición. Ellos podían ver en este hombre a alguien que los aceptaba como eran, no los rechazó. Simplemente estos hombres estaban cansados de la vida y ahorita se los decía, eran una sombra de un ser humano. Sus vidas no valían la pena, eran lo más vil y despreciable de aquellos tiempos. Todas las personas de aquellos tiempos los tenían como lo peor. Pero para Dios no eran lo peor. Para Dios habían unos potenciales hijos de Él ahí en ellos. ¿Sí? Cuando vino Jesús a la tierra, las personas lo criticaron mucho porque Jesús comía con gente así, con gente despreciable, con gente pecadora. ¿Sí recuerdan ese texto, no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? No he venido a llamar a quién, a los que se creen que justos, a los que se creen sabios, a los que se creen que todo lo conocen. Jesús no vino por ellos.
Jesús vino por los que reconocen su condición, por los pecadores al arrepentimiento. Él vino por ellos. Y los fariseos decían literalmente, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Así decía. Esto, hermanos, de las personas que el mundo los ve viles y despreciables, ha sido toda la vida. En la época de David, en la época de Jesús, y hoy sigue haciendo lo mismo. Las personas tienen el mismo valor para Dios. Y si Dios nos eligió a nosotros, no es para ser mejores, es para ser como la sierva de Naamán. Es para ser humildes y mostrarle a Dios, y mostrarle a los hombres que hay Dios en Israel. Para eso Dios nos eligió, para decirles el poder de Dios, lo que Dios hace con las personas. Tu vida puede llegar a ser de bendición, hermanos, de verdad. No sé cómo se sientan hoy, no sé cómo esté su situación hoy, su condición hoy, pero en la condición en la que estemos, Dios puede, Dios quiere y tiene el deseo de hacerte una persona, de una persona común a una persona extraordinaria. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quiénes son esas personas de las que hemos estado hablando extraordinarias? Es alguien que reconoce su condición, de dónde la sacó Dios, que acepta su proceso de crecimiento y que se ha dispuesto a que su vida sea de bendición para los demás. Esas son las personas extraordinarias, las que Dios desea formar en nosotros. El versículo 26 dice, no se te olvide de dónde Dios te sacó. ¿Sí? Tenemos que, para ser extraordinarios, tenemos que cultivar ese extra en la presencia de Dios. Tenemos que ir dando pasos de fe, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Y quiero terminar con esto. Cierren sus ojos ahí para orar y agradecerle a Dios. Quiero pedirle a Dios por sus vidas, porque sé que son especiales para Él. Si para nosotros son especiales, para Él son más especiales todavía. Dios nos acepta tal y como somos, hermanos, y tiene un gran proyecto para tu vida. Él quiere convertirte como convirtió a los hombres de David en héroes. Cuando Él nos ve, no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser algún día. Si le somos leales, si somos obedientes, va a hacer cosas grandes con nosotros. Va a ser de gente sencilla que somos, a gente común y corriente, a grandes personas. Dios puede hacer de lo común algo extraordinario en tu vida. Solo está en que tú le digas, Señor, aquí está mi vida, Padre. Hoy te la entrego, Señor. Hoy quiero que tú empieces ese proceso, Señor, en mi vida, en mi corazón de transformación. Si tu vida tal vez es como la de David, permite que tu vida sea de bendición. Si es como la de esta sierva, como esta niña prisionera, pídele a Dios que te muestre por qué estás en ese lugar. Y nunca cerremos nuestra boca. Pero si tu vida es como la de estos 400 forajidos, permite que el Señor te transforme. Pídele a Dios su gracia en tu vida. Hoy te pido, Padre, que guardes el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Te pido que en este proceso en el que estamos todos, Señor, tú nos sigas transformando, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Dios. Yo te pido que nos des fuerza en medio de cada tribulación, porque a veces son difíciles. Y a veces no somos tan fuertes, Señor. Pero te pedimos que nos des la paciencia, la fuerza. Y sobre todo, que nos des esa gracia delante de tus ojos para soportar, para crecer, para que tú saques lo mejor de nosotros, Señor, en cada prueba. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas transformándonos, Señor. Que sigas mostrándonos más en nuestras vidas, más de ti. Tal vez nos sentimos inferiores a los demás, Señor, pero cuando tú estás con nosotros, para ti, delante de tus ojos, somos extraordinarios, somos héroes.
Padre, a ti te damos toda la gloria en esta tarde, toda la honra, toda la alabanza, Dios, porque sabemos que tú vas a seguir transformándonos, Señor, cada día. Vas a ponernos en procesos que a la vez, tal vez no vamos a entender, pero vamos a estar tomados de tu mano, Señor. Y vamos a llegar a tener un carácter parecido al tuyo, Señor. Así que gracias, Padre, por cada proceso. Gracias por cada prueba. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos misericordia en nuestras vidas. En esta tarde oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.